El Late de Nacarate, un show de entrevistas en el que compartiremos experiencias de vida de destacadas personalidades, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Presentado por Fundación Vencedor. Tocamos corazones, transformamos vidas. Conduce Paulo Nacarate. Muy buenas tardes, queridas auditoras, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarles en este día jueves 18 de noviembre, 15 horas 5 minutos, totalmente en vivo y en directo a través de la señal de la radio El Conquistador para toda la red Los Lagos, en Puerto Montt, en la cuenca del lago Yanquihue y por supuesto también Osorno, tierra lechera, ¿verdad? Oiga, un cordial saludo para todos aquellos que forman parte de nuestra audiencia acá en el Late de Nacarate. Emprendimiento, innovación, sentido de propósito, liderazgo. Son los temas que compartimos cada jueves entre las 3 y las 4 de la tarde, siempre al estilo del Late. Quiero saludar, por supuesto, a quienes hacen posible nuestra puesta en aire. La querida Fundación Vencedor está con nosotros, como siempre, con diversos programas, colaborando, contribuyendo con la sociedad, añadiendo valor a la gente que más lo necesita. www.fundacionvencedor.org, ahí está toda la información para aquellos que quieren ser parte de todo un mover social, que tienen el ánimo, el deseo, el sentir de contribuir, de ayudar a aquellas personas que realmente lo necesitan. Estamos ya a puertas de lo que va a ser nuestro programa Navidad de Jesús. Vamos a contribuir con varios regalos para ir a celebrar un tiempo muy especial, muy especial. El verdadero sentido de la Navidad. Dicho sea de paso, ¿usted sabe lo que significa la palabra Navidad? Buena pregunta. ¿De dónde viene? ¿Cuál sería la etimografía de la palabra? ¿Cuál sería la raíz de la palabra? Bueno, una palabra es natividad. Navidad, natividad. Y significa nacimiento. Mira, nacimiento. Vamos a celebrar el nacimiento de nada más y nada menos que el autor de la vida, por supuesto, Jesús. Así que vamos a hablar del verdadero sentido de la Navidad. Cuando nace la vida en la vida de una persona, cuando nace la paz, cuando nace la esperanza, cuando nace el verdadero significado, ¿no? ¿Quiere que le diga algo, querido auditor? Estoy con mi hijo de 9 años aquí. ¿Queréis saludar, Pablo? ¿Queréis mandar un saludo? Está escuchando aquí en la sala. Oiga, estoy junto a Nicolás, ahí en la sala máster. Estamos aquí en el estudio, en vivo y en directo, y ya está por conectarse también nuestra invitada. Hoy día vamos a hacer un programa bien especial, Nico, porque vamos a un poquito saltarnos la regla de esta dinámica de entrevistas que hacemos. Este es un show de entrevistas, pero el día de hoy vamos un poquito a analizar la contingencia local, la contingencia nacional, a propósito de las elecciones que están a la vuelta de la esquina. En este programa hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos candidatos, la verdad, muchos candidatos. Estuvimos también a principio con todo el tema de las elecciones para alcaldes, para gobernadores. ¿Se acuerda? Estuvimos también conectados con el asunto de los, ¿cuánto se llama? Concejales. Y ahora ya estamos a puertas de vivir, ¿no es cierto?, una de las experiencias de votación. Algunos la tildan como una bien particular. Se cree que va a haber una alta participación de toda la ciudadanía, porque estamos viviendo días complejos. Primero el estallido social, estallido delictual, algunos le llaman. Luego la pandemia y toda la situación que está pasando en distintas esferas de nuestra sociedad, en nuestro país, ¿no es cierto? Y estamos, la verdad, teniendo que enfrentar algunas situaciones
muy, muy complejas. ¿Qué es lo que planteamos en nuestro programa? Simplemente creemos que como individuos, como seres humanos que somos, tenemos una cierta responsabilidad. Y acá en la radio El Conquistador yo he escuchado algunos otros programas, entre ellos uno que viene después, con el querido Hardy, con ¿cuánto se llama? El Expreso de la Tarde. Y en algunas oportunidades también han mencionado la responsabilidad de la persona, de los individuos, de la sociedad en sí. Porque de pronto responsabilizar al que lleva la batuta, al que está en el liderazgo, al político, es una parte. Y es cierto que hay una buena responsabilidad, pero cuando hablamos de construir comunidades, cuando hablamos de construir sociedades, todos tenemos una cierta responsabilidad. Claro que sí, claro que sí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener conciencia de que nuestro rol como ciudadano, como jefe de hogar, como jefa de hogar, como estudiante, en aquellos casos de los que son estudiantes, todos de una manera u otra contribuimos. Y de pronto la tendencia, una parte de nuestra humanidad, la tendencia es, ¿quién tiene la culpa? Todos menos yo. Así somos. Y es cierto. Así somos. De manera casi espontánea responsabilizamos a fulano, a sultano, a mengano, y pocas veces nos hacemos cargo de nuestro rol en el área que nos toque jugar, ¿no es cierto? A veces nos toca jugar en defensa, a veces nos toca jugar al arco, a veces nos toca jugar en la delantera, o a veces nos toca ser el público. Independiente de la posición, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Y en este programa hablamos mucho acerca del sentido de propósito, que está directamente relacionado con el sentido de identidad. No puedo tener un propósito si no sé quién soy. O sea, todo nace con la famosa pregunta, ¿quién soy? Y luego las grandes preguntas filosóficas que de alguna manera u otra el ser humano ha intentado responderla durante años. ¿Para qué? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y después de esta vida, ¿qué más viene? Bueno, estoy haciendo ahí todo un análisis tal vez un poco profundo, pero no hay duda que nuestra nación está experimentando cambios bastante fuertes. Chile cambió. Algunos piensan que para bien, otros pueden pensar que el resultado de estos cambios no son tan productivos. El análisis que se hace desde otros países que miraban a Chile con ojos de optimismo, que veían a Chile como una fuente de inspiración en la economía, en la estabilidad política. Siempre se habló de que una de las policías menos corruptas en toda América Latina era nada más y nada menos que la nuestra, Carabineros. Y de pronto comienza a haber una especie de efecto dominó, ¿no es cierto?, donde cae una institución, luego cae otra, luego cae otra, luego cae otra. Y hoy día, lo digo con mucho respeto, pero también con mucha responsabilidad, ni las iglesias se salvan, ni bomberos se salvan. Entonces ha habido un efecto bastante dañino que ha provocado que la famosa confianza, porque para que exista la más mínima relación, tiene que existir confianza. Y tristemente lo que hemos observado es que hay una pérdida de confianza en cuanto a lo que tiene que ver con justamente los liderazgos. La gente que nos miraba de afuera y que observaba a Chile como potencia económica en toda América Latina, los índices de crecimiento, un montón de áreas. Hoy la mirada es un poquito de preocupación. ¿Qué irá a pasar? Los grandes inversionistas están observando las tendencias y yo lo digo con todo el respeto del mundo,
aquí no solamente estamos hablando de ideologías políticas, sino estamos hablando del rol. Yo quiero poner un énfasis especial en el rol que nos toca a cada uno de nosotros. Y se lo dice una persona que no milita en ningún partido político. Así que en este aspecto lo digo con mucha seriedad y con una brutal honestidad. Tengo que ir, tengo que hacer mi parte, desde las cosas más sencillas, ¿no? Cuando veo un papel tirado en el suelo, ¿qué hago con él? Si alguien me lanza una, no sé, hay una tendencia a una especie de hastío, vamos conduciendo, alguien me miró feo, y yo lo miro más feo todavía. Entonces hay una sensación de inestabilidad, de pareciera ser que no puedes. Estamos muy al filo, no sé si lo perciben, estamos muy al filo en todas estas áreas sensibles. No hay hacer cosa que lo que diga pueda ser usado en mi contra el día de mañana. Entonces estamos al filo en cada situación. ¿Por qué? Desconfianza. Todo nace y todo termina en esa pequeña palabra. Algunos dicen en la confianza está el peligro, entonces no confiemos. Pero ¿sabe lo que pasa? Que para hacer cualquier cosa en la vida, querido auditor, querida auditora, necesitamos a lo menos un porcentaje de confianza. Hemos hablado en este programa tantas veces la confianza en nosotros mismos, el creer en nosotros, el tenernos fe. Pero a veces hasta esa confianza en nosotros mismos se ve menguada. Hay una alteración por todo este bombardeo de pensamientos, de conceptos, de ideas, que a veces incluso llegan a minar hasta nuestra propia fe en nosotros mismos. Y lo que es peor, a veces cometemos el error de compartir alguna de nuestras situaciones, de nuestros sueños, nuestros anhelos con personas a nuestro alrededor. Y en vez de que nos levanten, no, ni te metáis en eso. Entonces, la confianza se ha visto alterada, la confianza se ha visto muy, muy menoscabada en estos días. Y si a eso le agregamos que hay de parte de algunos, no quiero decir todos, de algunos seres humanos que han actuado buscando el beneficio personal, que han dejado de lado, ¿no es cierto?, el rol que se les ha asignado, que la ciudadanía les otorgó en cargos gubernamentales, cargos políticos, y que finalmente han terminado metiendo las manos en los bolsillos, han terminado haciendo lo que no corresponde, la codicia, en fin. Si a eso le agregamos, a todo esto que estoy planteando, le agregamos que lamentablemente tenemos líderes en distintas esferas que no han cumplido con su rol, como resultado es muy lamentable lo que podemos esperar. Pero yo quiero hablar de esperanza también, ¿sí? Quiero plantear que hay posibilidades en la medida que todos nosotros, insisto, pongamos en práctica nuestro propio rol y aprendamos a jugar bien este partido. Yo pienso que por ahí comienza a abrirse una ventana. Ahora, hay instituciones, hay personas en distintas partes de nuestro país que están haciendo cosas y cosas muy positivas. Hay gente que está trabajando con los niños, que está trabajando con los adolescentes, que está trabajando con las jefas de hogar, con las mujeres, con las madres solteras. Hay una cantidad de organizaciones. Y uno dice, ellos hacen la pega, hacen el trabajo en el día a día. Y ¿sabe? En este programa habíamos invitado hace tiempo atrás a la querida Carol Espinaza, que ya está con nosotros. Yo preparé todo el ambiente, Carol, ¿no? Para poder compartir. Carol, para los que no saben, ella es fundadora de una organización que trabaja con niños, UMICH, pero además ella es periodista. Y Carol, el día de hoy hemos cambiado un poquito el formato de entrevista porque lo que estamos haciendo es un poco analizar la contingencia a raíz de las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Entonces estamos compartiendo con la audiencia
este sentido de responsabilidad, ¿verdad? Porque a la hora de buscar culpables, la culpa siempre es del otro menos de nosotros. Pero como se dice en el mundo del fútbol, después a llorar al estadio, nosotros decimos a llorar a la iglesia cuando realmente no cumplimos nuestros roles. Quiero saludar a Carol desde Santiago a través de la plataforma Zoom. Bienvenida aquí al Late de Nacarate, Caro. ¿Cómo estás? Y, hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar nuevamente. Y bueno, sí, corriendo, porque hoy día, así como tú, mi hija también terminó una etapa escolar. No fue su licenciatura, pero el último día de clases, así que andábamos en eso. Y bueno, también pedir las excusas. Tengo una operación reciente al ojo derecho, así que por eso estoy con anteojos para evitar como la luz de las pantallas y eso, con precaución. Pero bien, todo bien, tal como tú dices, full trabajo, porque estamos también ahí en una de las emisoras cristianas a nivel nacional, con un espacio de todos los días, entrevistando una cantidad de candidatos cristianos, evangélicos, en forma histórica. Nunca antes en la historia del país habían habido tantos candidatos cristianos evangélicos postulando. Correcto. No solo al Senado, que hay 5 candidatos al Senado, más de 40 candidatos a diputado, casi en todos los distritos, y también una cantidad como 17, entre 15 y 17 candidatos a core. Si es que no se me escapa alguno, porque es lo que hemos recibido, digamos, de datos, que hemos tratado de incorporar la mayor cantidad, pero seguro se nos escapa más de alguno también. Así que, por supuesto, muy histórico esto. Es súper histórico, obviamente que hay una integración del mundo cristiano, que pareciera ser que hasta hace unos años atrás no nos metíamos en política, ¿verdad? No, porque ese mundo es medio extraño, ¿no es cierto? La corriente tiene mucha cosa extraña. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, en realidad más que una pregunta para que lo vamos dialogando a propósito de candidatos cristianos. Yo la semana pasada entrevisté a un pastor que va por candidato a diputado en el distrito 26, acá en Los Lagos, Jairo Quinteros. Jairo Quinteros. Exacto. Imagínate. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Por qué encuentras que hay de parte del mundo cristiano, una integración al mundo político que pareciera ser que hace unos años atrás estábamos como fuera? ¿Qué fue lo que pasó y por qué particularmente crees tú, a tu modo de ver, y a raíz de todos los candidatos que te ha tocado entrevistar, está existiendo este fenómeno de en esta oportunidad hay que involucrarnos? Sí, bueno, mira, yo he hablado con varios analistas políticos que no son cristianos evangélicos, por lo menos tienen su creencia en Dios, y ellos, uno de ellos en particular, un ex senador de la República, Mario Ríos Santander, a quien tenemos como panelista por lo general, él dijo una vez algo muy fundamental, dijo, ha habido un espacio que la iglesia dejó de tomar, como iglesia en general, ¿no? Como que hay un área de la sociedad que se ha abandonado y creo que tiene que volver a integrarlo el mundo cristiano. Y este espacio se perdió y yo creo que eso es lo que pasó. Hay una ideología, lamentablemente estamos en un mundo globalizado donde hay muchas corrientes ideológicas que se han ido posicionando desde Europa, ¿cierto? Y desde el norte del país, y llegando a lo último de la tierra, como dice Montaner, ¿cierto? Chile, lo último de la tierra, sí. Ideologías con esto de la globalización, donde se busca eliminar como la espiritualidad, eliminar como lo religioso, sacar como a Dios de todo, un mundo laicista, no laico, que es muy distinto los términos, y esto como que inquietó a muchos. ¿Por qué? Porque se empezó a ver una imposición en la educación infantil, en preescolares, por ejemplo. Hay muchos que no creemos en la ideología de género, sino que preferimos seguir creyendo como a la ciencia y a la biología, y no creemos a ideologías. Entonces, esto hizo que se inquietara el mundo cristiano. Partimos con 3 diputados, primero, 3 diputados lograron llegar en una carrera que fue muy acotada el periodo anterior, donde también hubo otros. Después vino esto de la Constitución, el cambio de la Constitución, que también provocó inquietud y temor, porque cuando tú escribes una Constitución de cero, ¿qué vas a escribir? Cuando es una hoja en blanco, a ti nada te asegura nada, entonces se podrían perder derechos,
que para el mundo cristiano son muy relevantes, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, el derecho a culto, el derecho a conciencia, para aquellos doctores que no están de acuerdo, por ejemplo, con practicar aborto y que no se les imponga hacerlo, el derecho, bueno, un montón de libertades que se consideró que estaban en riesgo también con el cambio constitucional. Entonces, cuando vino este cambio, dijeron, bueno, una hoja en blanco no puede ser, y ahí también se levantó otra camada de cristianos, que entre ellos yo también me postulé, y esa fue una de las razones, decir, bueno, no queremos que esto sea tan en blanco, hay cosas que se han ganado, no se puede desconocer la historia de un país que fue fundamentado en una historia cristiana, y eso no se puede olvidar, donde la historia y la reforma y la iglesia protestante y evangélica ha tenido un rol tan trascendental en la historia del país, en modelos educativos exitosos, en modelos de emprendimiento exitosos. Entonces, borrar esto de la historia con el codo para escribir algo de cero, pareció un discurso extremo. Yo creo que ante ese discurso extremo, ante ese riesgo de perder algunos derechos que se ganaron por hombres que pagaron precio, hombres precursores, hay que recordar toda una camada de pastores que lograron la ley de la libertad de culto, que lograron el Día de las Iglesias Evangélicas, que lograron, también presionaron para que el Estado se separara de la Iglesia Católica y fuera un Estado laico, no laicista, un Estado laico. Entonces, ante eso empezaron a levantarse una generación de jóvenes más preparados, hay muchos jóvenes preparados que empezaron desde años ya a incursionar en la política, también inquietó a pastores, a pastoras, y así es como se ha levantado hoy. Tenemos más de 60, casi 70 candidatos cristianos evangélicos postulando en los distintos distritos y comunas. Sí. Bueno, yo esta mañana justamente estaba escuchando a un, digamos, un referente en el mundo evangélico, que además tiene una cadena de emisoras, y por ahí sé que es tu jefe, no sé si tu jefe, pero por lo menos está ligada con el querido Fernando Chaparro. Él decía una cosa interesante, decía, hasta cierto punto la cosa andaba bien y entonces no nos metíamos, pero de pronto vimos que la cosa no estaba bien. La cosa se estaba haciendo en base a ideologías, y no por el bien de la nación, sino por el bien de ciertos sectores movilizados por ideas, por tendencias que no necesariamente pueden ser productivas o beneficiosas para nuestra nación. Y entonces dice, involucrémonos. Y quiero dejar lanzada una pregunta, porque quizás esta sea la gran pregunta también para nuestros auditores, no solamente el mundo evangélico, católicos, adventistas, qué sé yo, testigos de Jehová, lo que sea que esté, o gente creyente particularmente. En este programa hablamos mucho del sentido de propósito, y todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que creemos. Y quiero dejar lanzada una pregunta, Caro, antes que nos vamos a la pausa. ¿Debe o no debe? Yo sé que es una pregunta casi obvia, pero hay mucha gente que todavía dice, no nos metamos. No nos metamos. Y por ahí algunos textos incluso de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, ¿para qué meternos con Satanás? Dejo tirada la pregunta, ¿tiene o no tiene responsabilidad el cristiano, de la religión que sea, de involucrarse en temas políticos? Vamos a la pausa, querido Nicolás, y en el segundo bloque se nos suma un segundo panelista. Va a estar re bueno, no se lo pierda. Vamos a la pausa. Nos tomamos unos minutos, nos preparamos un café y volvemos con el Late de Nacarate. Presentado por Fundación Vencedor. Tocamos corazones, transformamos vidas. El Conquistador para todo Chile. Ya estamos de regreso, queridos auditores, a 15 horas 37 minutos, absolutamente en vivo y en directo desde los estudios de la Radio El Conquistador acá en Puerto Montt, 91.7, toda la cuenca del lago Yanquihue, 102.3, Osorno, 98.1. Estamos saliendo prácticamente para toda la región de los lagos, y hoy con un programa muy especial a raíz de las votaciones, de las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, próximo domingo. Entonces nos dirigimos a votar.
elegir el próximo presidente de la República, elegir los próximos senadores, elegir los próximos diputados y en nuestro caso también CORE, consejeros regionales. Va a estar bien interesante. Hay algunas papeletas que son enormes, tienen una cantidad de candidatos impresionante. Y estamos haciendo un programa distinto, reflexionando junto a la querida Carol Espinaza desde Santiago. Ella es periodista y ha estado involucrada particularmente en los últimos días entrevistando a buena parte de los candidatos, particularmente cristianos, que están postulándose, involucrándose. Y dejamos la pregunta lanzada antes de ir a la pausa y se suma nada más y nada menos que un pastor a este programa el día de hoy. Lo voy a decir con todas sus letras. Desde Talca, el pastor Cristian Pino también se suma a este segundo bloque y estamos conversando si tenemos que involucrarnos o no tenemos que involucrarnos los cristianos. Un pequeño paréntesis antes que me olvide porque ayer me llamaron por teléfono y un gran saludo para Claudio, un tremendo estilista, un gran peluquero, un paréntesis, antes que me olvide, si no después me olvido. Y www.fundacionvencedor.org, toda la información de lo que hacemos en la fundación. Querido auditor, no quiero perder ni un segundo, Nico. Así que, bienvenido, Pastor Cristian Pino, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación, querido Pablo. Saludo también muy cordialmente a la periodista Carol, que hace muchos años nos conocemos. Y estoy muy contento de poder participar en esta breve conversación sobre temas valóricos y también sobre nuestra participación como cristianos, como mundo evangélico, no atribuyéndonos, por supuesto, a ser solamente la voz autorizada, la única voz, pero sí desde el punto de vista de personas que practicamos el cristianismo y también que queremos influir en la escala valórica de este país. Exactamente. Bueno, dejamos lanzada la pregunta, Caro. No sé, obviamente, yo quiero escucharte, quiero que si puedes explayarte en la respuesta. ¿Tenemos o no tenemos que involucrarnos? Y lo decíamos fuera de micrófono. Me refiero a estar directamente como candidatos cristianos metidos en el Congreso. Para algunos podría ser la posibilidad de que te vas a contagiar, que te vas a contaminar con todo lo que se urde tras bambalinas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, primero que todo decir que nosotros como cristianos tenemos una doble ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos del país al que pertenecemos. Y según las instrucciones del mismo Jesucristo, tenemos que cumplir, respetar las autoridades y también cumplir con nuestro deber como ciudadanos. Cuando Jesús dice den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, de alguna manera Él quiere decir cumplan, ¿cierto? Pagando los impuestos, bueno, cumplan con lo que tengan que cumplir en la tierra y también cumplan a Dios con lo que corresponde. Y en ese sentido, eso implica que al ser ciudadano, yo debo, primero que todo, hacer el uso de mi derecho de voto. Y mi deber es un deber y es un derecho. Y eso implica que yo no puedo quejarme de las autoridades si yo no cumplí con mi deber y mi derecho para incidir o manifestar mi opinión de acuerdo a lo que yo creo y pienso, ¿no? Después, como punto número 2, es que como yo ciudadana del reino de los cielos, a mí me rigen principios del reino de Dios, no principios de este mundo. Por lo tanto, pueden a mí parecerme cosas injustas o justas en lo personal, pero yo tengo que escuchar la voz de Dios de lo que Él dice respecto de ciertas cosas. Y allí, por ejemplo, es algo intransable desde mi punto de vista personal y por los estudios también teológicos que yo he realizado, no muchos, pero sí he realizado. La vida, por ejemplo, es algo que el Señor manifiesta a través de muchos textos bíblicos, que Él es el dador de la vida, que nuestros días están en sus manos, nuestro tiempo de nacer y nuestro tiempo de morir. Por lo tanto, y hay muchas escrituras también que manifiestan de que Dios diseña al ser humano desde el vientre materno y que desde el embrión, y hay una conexión con Dios y el Creador. Por lo tanto, creo yo que aunque a lo mejor yo piense que es justo o injusto alguna situación, Dios dice que no quitemos la vida del niño por nacer, que respetemos, porque Él es el que da la vida. Y yo creo que ahí hay, y lo estoy poniendo solo como ejemplo, hay cosas que uno no puede transar. Desde el punto de vista de la candidatura, yo creo que todos los cristianos tenemos en forma inherente el servicio social. Nos gusta ayudar, por eso hay enfermeras, muchas enfermeras son cristianas,
muchas damas de blanco, damas de rojo, mucha gente que tiene que ver con carabineros, con la policía, por lo general muchos de estos profesiones que tienen que ver con ayuda al otro, trabajadores sociales, psicólogos, tiene que ver con el mundo cristiano, porque de forma inherente queremos ayudar al prójimo, queremos como servir al otro, es parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Y en ese sentido, la política es un servicio social, es parte de la administración pública, pero como servicio social. Por lo tanto, creo yo que si yo soy periodista y puedo ser o estar en la política, yo perfectamente también podría tener un cargo eclesiástico y también estar al servicio de Dios, como lo hay otros. En el mundo de la política tienes judíos, ateos, agnósticos, católicos, musulmanes, etcétera. Entonces, también pueden haber hermanos en la fe que quieran estar, porque es parte de también evangelizar, es una de las esferas, de las 7 esferas de la sociedad, es una de las esferas donde también cuando Cristo dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones, cuando tú nombras el término nación, compete también todas las esferas de esa nación. Por lo tanto, yo como cristiano debo incidir en la educación, en la salud, en las empresas, en los colegios, en los negocios y también en la política. Y desde ese punto de vista yo creo que sí, para cerrar, que sí un cristiano, un ministro, puede perfectamente ser parte de esto como un llamado, como una vocación. Ahora, querido Cristian, decimos, tenemos que involucrarnos, lo que dice Caro, tenemos que ser sal, luz, pero por otro lado hay una corriente que dice no, porque está todo escrito, porque de acuerdo a algunos textos también no vienen cosas mejores, todo esto tiene que cumplirse. Se lo pregunto a usted directamente en su rol como pastor. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su pensamiento? Y respecto de aquella gente que dice que derechamente está mal que un pastor, Jairo Quintero, si me está escuchando, un saludo, se meta de candidato a diputado. ¿Qué piensa usted? Bueno, hay varias preguntas insertas en una sola pregunta. Voy a tratar de sacarlo, de separarlo. En cuanto a si debemos involucrarnos o no, me ha enseñado desde chiquitito que no hay que responder una pregunta con otra pregunta. Pero yo quiero hacerlo voluntariamente. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que limita a una persona que tiene doble ciudadanía, como dice Carol, de participar en esto? ¿Acaso porque soy cristiano no puedo ser hincha de un equipo de fútbol? Hay cosas que no son contradictorias, son complementarias. Nosotros podemos ser trabajadores, podemos ser padres, podemos ser integrantes de algún lugar, y una cosa no me inhabilita con otra. Creo que es un mal pensamiento, un pésimo pensamiento. Ahora, en cuanto a Jairo Quintero, un saludo fraternal, lo conocemos también, hemos estado tomando café juntos, queremos que le vaya muy bien. ¿Solo café? Yo creo que Carol también quiere lo mismo, que le vaya muy bien y que lleve un estandarte donde él vaya, ¿ok? Creo que en esto no podemos separar una cosa de otra y creo que es súper sano que tomemos integración en las decisiones de cualquier lugar. Si no podemos estar lejos del Congreso porque somos cristianos, deberíamos estar allí. Creo que toda opinión valórica es importante, quiero atacar por ahí. Toda persona que tenga una postura valórica es importante. Y eso es lo que nosotros enseñamos al menos en la congregación. Nosotros tampoco le imponemos nada a nadie, pero sí queremos decirle, ¿sabe qué? Y el llamado también lo hacemos a través de este programa radial, vaya a manifestarse, vaya a votar. Es súper importante que nosotros a través del voto demos una señal clara, una voz, ahí está la voz autorizada, y no después estarnos quejando sobre cosas que nosotros no participamos. Así que en cuanto a lo que nosotros practicamos y enseñamos, debemos estar insertos. La iglesia son entes sociales. La política es un ente social. Está muy ligado. Lo que nosotros hacemos en la informalidad también se podría hacer de una manera formal a través de la política. Bueno, yo quiero llevarlos un poquito ya a la parte más concreta, directa. Próximo domingo tenemos la posibilidad de todos los que habitamos este hermoso país llamado Chile, hermosa tierra. Ustedes han tenido la posibilidad de conocer buena parte también del territorio nacional, yo también.
tenemos la posibilidad de elegir la persona que va a estar al mando, ¿no es cierto?, los próximos 4 años como presidente de la República, también diputados, senadores, cores. Fíjense que después del último debate, que todos los entendidos en la materia, no sé qué opinan ustedes, Carol, me gustaría escucharte. Todo el mundo dice que no le fue muy bien acá, que fue un poquito errático, tuvo 2, 3 puntos muy, muy complejos. Algunos también hablan de que eran 5 contra 1, y sin contar los periodistas también. En fin, pero lo interesante es que en prácticamente todas las encuestas publicadas en la última semana, José Antonio Kast es quien lidera las preferencias, con un rango de preferencia que va a lo menos del 22% hasta incluso el 36%. Pareciera ser que sus contrincantes le hicieron un flaco favor en el último debate, porque tuvo un efecto quizás no el que se esperaba. ¿Cómo lo ven ustedes? Parto contigo, Carol. ¿Qué piensas que va a ocurrir luego de este próximo domingo? ¿Piensas que va a haber una segunda vuelta? ¿Piensas que ya está un poquito... ¿Cuál es tu mirada en base a las encuestas, en lo que te ha tocado escuchar a los candidatos o lo que has visto en el día a día? Sí, bueno, primero que todo decir que quien sea que salga, el anuncio es una segunda vuelta, eso es como el pronóstico de todos los entendidos, pero estamos en un tiempo tan incierto que podría sorprendernos también lo que ocurra el 21, pero según la proyección, sí habría una segunda vuelta encabezada, y se mantiene ahí Gabriel Boric con José Antonio Kast, que tal como tú señalas, en la última encuesta que hubo, medición después del último debate, Kast superó a Boric, a Gabriel Boric. Y hay dos proyectos, ¿no? 2 proyectos de gobierno muy distintos, muy distintos. Yo he hablado con muchos de los candidatos que han estado en la calle, en ferias, muchos. Incluso estuve también con el pastor Jairo Quintero, con gente de Arica, de todas las regiones. Y todos mencionan lo mismo. La gente lo que está pidiendo hoy es seguridad. Ese es como uno de los aspectos fundamentales que la gente hoy está pidiendo. Al parecer, toda esta incertidumbre política, también traída por la Convención Constituyente, porque no podemos ignorar que hay una convención y que esto también acrecienta la incertidumbre del país, porque podrían elegir un presidente que ya no va a tener 2 cámaras, capaz que sea unicameral y se elimine una de las cámaras, tal vez se cambie el sistema presidencial, o sea, no se sabe muy bien lo que va a ocurrir, ¿no? Y esta incertidumbre afecta a la economía del país, porque es así, y finalmente ha habido un aumento de la delincuencia, un aumento de la violencia en poblaciones, no solo en sectores de gente más acomodada. La macrozona sur ha sido tremendamente influyente, sí. Las declaraciones de constituyentes avalando la violencia. Entonces todo eso yo creo que sacó la voz la gente que estaba callada, esa gente que trabaja, que no se mete en las marchas, que no va a las manifestaciones porque tiene que trabajar, así que no puede darse el lujo de ir a veces a las manifestaciones, y hoy está sacando la voz. Hay un tema de la seguridad que tiene muy inquieto al país. Quien salga va a ser difícil, hay que decírselo a la gente. Cualquiera que salga, la segunda vuelta va a generar una situación compleja en el país. Y va a haber que ajustarse los cinturones y soportarla, y para eso se necesita alguien con carácter. Yo creo que, mira, van esos dos, y yo creo que la gente está pidiendo como un poco más de orden, está aburrida del caos que de ver estos candidatos políticos, diputados, congresistas y convencionales cantando, haciendo poesía, haciendo oda al cosmos, por ejemplo, y no hablando de los temas reales. Mira, ver esta acusación constituyente contra el presidente, por ejemplo, que se logró en 22 horas, lograron hacer una sesión maratónica, un diputado hablando 15 horas seguidas, repitiendo una lectura para hacer que otro llegara, otro que se metió por un pasillo a escondido para poder votar, y no votan los proyectos de ley que favorecen a la ciudadanía. Un escándalo. Entonces la gente al final no es tonta, se está dando cuenta que acá hay mucho de política y poco de querer ayudar al ciudadano, y yo creo que la ventaja de Kast, fíjate, es que su discurso no ha cambiado jamás. Él siempre ha sido, y yo creo que eso la gente como que igual le ha tomado valor, porque si tú analizas todos los otros candidatos se han desdicho de sus propios dichos, valga la redundancia. Todos. Y Parisi no está.
¿Ves? Además, entonces, incluso hay bromas, ¿no? Que dicen que si él gana, nos vamos todos a Nos Estados tenemos Unidos, que ir porque para como él Estados vive Unidos. allá. Oye, dijiste que mucho de política, yo diría mucho de mala política, porque si vamos al De mala política. el concepto simple de la política, el arte de gobernar, ¿no es cierto? Mala política. Es Te la doy, cierto. sí, tal cual. Ahora, Pastor Cristian, Carol decía que estamos con dos proyectos, si es posible una segunda vuelta, ¿no es cierto? Las encuestas ya lo dicen, Kast, Boric. Dos proyectos completamente distintos, absolutamente un país polarizado, prácticamente dividido a la mitad. Uno quiere blanco, el otro quiere negro. Uno quiere, no sé, ¿cómo lo ve usted ya en términos, no sé si podríamos hablar en términos espirituales de la nación? ¿Qué nos pasa a Chile? Lo que pasa es que hay una indignación general, que bueno que Carol pudo decirlo, y la verdad es que cada vez la política está más manchada por la mentira. Nosotros cuando hablamos de un político generalmente asociamos mentira, es lo que iba a decir, en demagogia. Y es cosa de ver en las últimas elecciones de constituyente que ya la gente está cansada de los partidos tradicionales y los independientes arrasaron en la última. Y en esto tenemos bandos. Usted habla de una segunda vuelta, un bando totalmente opuesto. Y la vida es así. La espiritualidad también funciona así. No podemos tener un centro. Acá hay una lucha también en todos los países, y puedan quererlo o no, puedan verlo o no, en cuanto a la espiritualidad, entre lo que Dios quiere y lo que un enemigo o la maldad quiere. Las cosas que no se hacen bien, se hacen mal. No hay un término medio, no hay un menos bien o menos mal. Entonces, la gente tiene que tener claro cuáles son las convicciones reales, tener claro también qué es lo correcto. Que decir por lo correcto, no por el populismo, no por ideas cósmicas y locas, que en algún momento podrían llegar a utopías, sino por las necesidades reales de un país como Chile. No queramos implantar ideologías de otros países acá. Nosotros tenemos una idiosincrasia que es nuestra y que nos funciona a nosotros, no al resto de los países. Una idea de Norteamérica, una idea de Cuba. Tenemos que ver qué es lo que necesitamos acá en Chile. Próximo domingo, entonces, a votar. No nos queda nada. Alcanzamos una última reflexión muy breve, 30 segundos, Caro. A ver. Sí, solo decir que lamentablemente el Partido Comunista y la izquierda extrema no quieren nada con Dios ni con religión. Y eso es un tema, porque imponer eso nos coarta algunas libertades que hoy tenemos ganadas. Ese es el riesgo de estos dos gobiernos o dos proyectos de gobierno que se están presentando. Uno de estos proyectos es así, ¿no? Y ese es el riesgo. Yo quiero darle las gracias a nuestros dos invitados el día de hoy, a ustedes, queridos auditores, por ser parte de nuestra audiencia. Próximo domingo, simplemente vaya, use el derecho, tome el lápiz, la mejor herramienta. Y solo un texto, Nico, para cerrar. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, y a ver si celebramos. Que estén muy bien. Chao, chao. Fueron 60 minutos de una amena charla, distendida, llena de contenido y reflexión. Fue Late de Nacarate, presentado por Fundación Vencedor. Tocamos corazones, transformamos vidas, con la conducción de Paulo Nacarate.